Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, construya una función recursiva que determine si un string es o no un palíndromo. Asuma que el string solo contiene letras minúsculas y espacios, pero que estos últimos no deben ser considerados en la comprobación. Bien, ¿qué es un palíndromo? Un palíndromo es aquel string que se lee exactamente igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En el correcto sentido, si yo invierto el string, voy a obtener el mismo string. Esto quizás es más fácil verlo con los números. Por ejemplo, si yo tuviera el 44, tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se sigue leyendo como 44, ¿ya? Lo mismo con el 888 o el, no sé, el 99, etcétera, ¿ya? Cuidado, esto no significa que siempre tengan que ser los mismos caracteres en cada posición. Puede haber strings, por ejemplo, algo muy simple, AEA, que, o para que se entienda mejor, lo voy a escribir acá, AEA, que directamente esto de izquierda a derecha se lee como AEA, y si yo invierto esto también se va a leer como AEA, ¿ya? Eso para que nos entendamos a qué es un palíndromo. Vamos entonces con la entrada, ¿cierto? Que sería directamente solicitar un texto, porque no solamente es una palabra, pueden haber espacios, y lo vamos a solicitar con input. Coloquémosle ingrese un texto, simplemente, a verificar si es palíndromo. Del enunciado nos dicen que entonces tenemos que quitar los espacios, ¿ya? Existen varias formas de hacer esto. Algo muy simple y rápido sería directamente utilizar el método replace, que nos puede reemplazar un espacio vacío por simplemente un string que no, o básicamente nada, eliminar directamente el espacio, ¿ya? Eso por parte de no considerar los espacios. Ahora, ¿cómo vamos a construir esta función para que vaya verificando si es palíndromo o no? En el ejemplo que yo di recién, por ejemplo, AEA, podemos notar que la posición inicial y la posición final son exactamente iguales, ¿ya? Y esto incluso, si yo expandiera esto, notemos que la idea se mantiene, ¿cierto? Yo podría ir considerando esta posición inicial y esta final, ver si es que son igual y luego ir achicando este string. O sea, solamente considerar esto y hacer exactamente lo mismo. En el momento en el que me dé una discrepancia, por ejemplo, acá, ¿cierto? Que efectivamente al inicio da que A y A son iguales, pero luego E y I no son iguales. Por lo tanto, ahí ya tendría que no es palíndromo. Si me da eso, retornar false. Y si no, seguir comprobando. ¿Hasta cuándo? Porque también tengo que tener esto, ¿cierto? Un caso base que me detenga toda esta comprobación. Hasta que llegue a un solo carácter que me queda por comprobar o no me queden ningunos caracteres por comprobar. O sea que el largo de este string sea menor o igual a uno. Y de esa forma voy a tener mi función recursiva que me comprueba si es que un texto es palíndromo o no. Pasemos esta idea al código. Entonces aquí vamos a colocar def es palíndromo, que me va a recibir el texto. ¿Y qué puedo tener entonces? En primer lugar, tengo que aplicar texto es igual a texto punto replace. Lo voy a hacer acá dentro de la función. Lo podría hacer fuera, ¿cierto? Para que no se repita cada vez que yo llame la función, pero considerando que nos dice construye una función recursiva, voy a hacer todo lo que se pueda acá dentro, ¿ya? Entonces, ¿qué recibe el replace? Va a recibir el espacio y yo lo voy a reemplazar por un string sin espacio. De esa forma voy a quitar los espacios de mi string. Ahora, aquí vienen los casos recursivos. Si mi largo de mi cadena o de mi texto, ¿cierto? Es menor o igual a uno, yo retorno true, ¿ya? Porque eso significa que ya pasé por todas las comprobaciones o que directamente ingresé una sola letra, ¿cierto? Y inmediatamente, claro, efectivamente la L, por ejemplo, se lee igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Lo mismo con la O, con la A, etcétera, ¿ya? Otro caso podría ser que mi texto me da con cadena, no sé por qué. Mi texto eh, sea distinto a mi posición final. Y acá yo tengo que retornar falso, ¿cierto?
porque si no se cumple esta condición, ya directamente no es palíndromo. Y si no he llegado a ninguno de los dos, que por cierto, esto es caso base, sí es palíndromo, caso base, no es palíndromo, y mi caso recursivo va a seguir continuando eh, con la comprobación. Entonces aquí yo coloco es palíndromo, ¿y qué voy a hacer acá? Voy a utilizar el slicing. Recordemos que el slicing nos indica la posición inicial y la posición final. Entonces, como posición inicial, como ya sé que ya consideré el cero, ¿cierto? Voy a considerar el que viene a continuación, ¿ya? ¿Cuál va a ser? Va a ser el uno, elemento uno. ¿Y hasta cuál voy a llegar? Si ya llegué al inicio hasta el final, ahora necesito llegar hasta antes del final. Y por lo tanto voy a colocar menos uno, ¿ya? ¿Por qué? O podría haber colocado, ¿cierto? Len de texto menos uno, ¿ya? Pero ¿por qué lo dejo hasta menos uno? Porque así ahora se va a considerar desde la posición menos 2 hasta la posición menos 2. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Y eso es porque, recordad que cuando yo tengo la distancia uno me determina el último elemento antes de llegar a este número de acá. Y eso sería la posición menos 2, ¿ya? Otra pregunta que alguien me podría hacer es, pero dejarlo aquí como uno y menos uno no implica que voy a tener problemas la próxima vez. Y no, porque técnicamente al hacer la recursión, cada vez se irá achicando y cada vez la posición uno va a ser la posición que venía después de la que yo fui verificando. Y de esa forma voy a hacer mi proceso recursivo. Acá, entonces yo podría hacer el llamado, resultado es igual a es palíndromo y pasarle texto. Y en mi salida, simplemente, si es que resultado es igual a false, imprimir no es palíndromo y si no, es palíndromo. Y de esa forma se resolvería el problema. Vamos a comprobar si es que es así. Vamos a colocar acá, por ejemplo, AEA y nos dice que function. Ah, perdón. No lo coloqué aquí la entrada. Esto tendría que ser texto. Por eso es bueno comprobar que todo funcione correctamente. Vamos con texto. Acá tenemos entonces AEA y ahí tenemos es palíndromo. Si ya coloco lo mismo que tenía antes, también es palíndromo. Algo más fácil incluso, los números, es palíndromo. No es palíndromo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 159 no es igual a 951. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el número, no sé, eh, 808, ahí también tenemos que es palíndromo, ¿cierto? 808, 808 y así, ¿ya? Y de esa forma se resuelve el problema. Cuidado acá, ¿cierto? Que el único error que había y que ocurrió durante este video fue que aquí, que no lo había colocado originalmente la variable de texto, ¿ya? Para que funcione con el slicing, tiene que colocarse el string sí o sí, ¿ya? Eso, ojalá que les sirva esto. Cualquier cosa, quedo atento a sus consultas. Muchas gracias.